Hola, buenas tardes. En primer lugar, me voy a permitir agradecer a los organizadores de este primer seminario internacional, eh, la Escuela de Arte Dante Nava y escritores asociados del sur de Perú, por tenerme en cuenta para esta ponencia de creación de cuentos. Y debo decir también que me siento muy honrada por compartir este espacio con Miriam Carmela Zavala Gómez, Luz Maguiña del Castillo y Bielka Argelis Gutiérrez. Deseo se encuentren todos muy bien, que estén con muchas ansias de encontrar en esta ponencia rol motivador del docente para la creación de cuentos una o algunas estrategias fundamentadas en la neuroeducación, o sea que teniendo en cuenta cómo trabaja o aprende nuestro cerebro, o el cerebro de los niños. Espero satisfacer vuestras expectativas, deseo puedan sumar herramientas a las metodologías de enseñanza que ya vienen utilizando, para enriquecer así vuestro trabajo con el fin de incentivar, motivar, encaminar, emplumar las alas del entusiasmo por crear historias en los pequeños grandes inventores de cuentos, que tienen una capacidad increíble alimentada por la imaginación, la inocencia, el asombro, que es tan hermoso en esa etapa de la vida, ¿no? Los niños son diamantes en bruto que no podemos ignorar ni dejar pasar sin pulir. Todos los pequeños, en menor o mayor medida, desde sus primeros años y apenas pueden hablar o ordenar sus ideas, son generadores de historias. Trabajar con niños es una maravillosa bendición, pero también es una inmensa responsabilidad. Son seres humanos en formación y gran parte de su futuro y su felicidad está en la educación, que conlleva al futuro bienestar social. Tenemos que formar seres humanos, en primer lugar, capaces de desempeñarse en la profesión u oficio que los lleve a la unicidad. De nada sirve un gran trabajador o profesional si detrás no hay un gran ser humano. El presente nos enfrenta con una generación de niños, adolescentes y, por qué no, adultos, imantados a las nuevas tecnologías, a las pantallas. Y cuesta mucho generarles interés, motivarles, fuera de ellas o de sus contenidos. Creo que es hora de crear nuevas estrategias, de introducir dinámicas novedosas, atractivas, para captar nuevamente la atención. Tal vez les sorprenda mi temario, que hubiese sido muy, pero muy diferente si esta charla se las hubiese dado antes de mis estudios en educación emocional y en neuroeducación. Tal vez ustedes esperen les hable de estructuras, macroestructura, de presentación, nudo, desenlace, de personajes primarios, personajes secundarios, escenarios, etc. Pero nada de eso, nada de eso. Hoy voy en busca de la meta por otro camino. Creo que los sistemas educativos quedaron mucho, pero mucho tiempo estancados, por lo menos en mi país. Siempre realizando cambios entre los mismos contenidos, propuestas con diferentes miradas sobre una misma base de contenidos, valga la redundancia, al servicio de la revolución industrial, mientras que para todos los órdenes de la vida necesitamos ser. Encontrar nuestra propia unicidad. Por un lado, tenemos el ser. Por otro,
el espacio de tiempo en el que nos toca vivir, en el que nos tocó nacer y nos toca vivir, que está en cambio constante, en donde los tiempos, los elementos, las necesidades no son iguales que una década atrás, ni serán las mismas en un futuro cercano. Y ni qué decir lejano, ¿no? Urge la necesidad de un cambio. Aprender tiene que resultar atractivo, interesante, divertido. No se aprende por obligación, no. Nadie aprende por obligación. Por repetición, menos. Está comprobado que solo se aprende por propio interés. De muy poco sirve que un niño esté en la escuela, ni que repita como un loro si no está con su cerebro encendido, interesado, dispuesto a aprender. Queridos educadores, docentes, padres, adultos en general, es muy importante que los niños y adolescentes liberen su imaginación, la creatividad, que exploren sus maneras de comunicarse y la importancia de la comunicación, la importancia de la expresión de sus ideas, de la elección y la organización de sus palabras, la importancia del contenido de lo que escriben o dicen, que descubran el poder y el valor de la palabra. También es importante que los miremos, que los escuchemos, que los valoremos. Con la narrativa se logra la atención sostenida. Podríamos decir que la atención la podemos dividir en 4 partes, o en 4 tipos, perdón. La focalizada, la selectiva, la dividida y la sostenida. Esta última, la sostenida, está relacionado con resultados académicos positivos, porque tiene que ver con la capacidad de los pequeños y de los adolescentes para mantener la concentración, la memoria de los pasos dados, lo que fue contando, los personajes, los escenarios, etc. Cuando el niño escribe o inventa un cuento, no necesariamente tiene que escribirlo. Puede narrarlo oralmente, puede hacerlo con dibujos, puede hacerlo con recortes, con collage. Cuando el niño, vuelvo atrás, cuando el niño escribe o inventa un cuento, activa sus funciones ejecutivas, como el razonamiento, la resolución de problemas o la planificación, que le permiten desarrollar esa memoria de trabajo. También la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, este último, el control inhibitorio, tiene que ver con la conducta, con la capacidad para controlar sus impulsos violentos sobre todo. O sea, pasar esa energía que le está dando sus impulsos violentos, sus emociones violentas, pasarla a otras acciones lejos de la violencia. En este caso, el niño tiene que estar capacitado, y una de esas cosas se le permite la flexibilidad cognitiva, o sea, el control inhibitorio. Además, aprendiendo a narrar, también aprendemos a escuchar, que es indispensable para el autocontrol y, por supuesto, para incorporar conocimientos. Pero cuidado con la forma de proponer esta actividad, el lugar, las trabas o límites. Recuerde que debemos captar su atención, su interés. Debemos encender sus emociones. Solo así, con las emociones encendidas, estarán entusiasmados para emprender el camino. En este caso, para crear un cuento. Pero es necesario encender las emociones para todo lo que querramos enseñarles, para todas las actividades que propongamos. O sea, para todo lo que el ser humano deba aprender o hacer, necesita tener
encendidas sus emociones. De lo contrario, no hay resultado positivo. Si no hay emociones, no gusta. Si no gusta, no motiva. Y si no motiva, no aprendemos. No hay aprendizaje ni trabajo satisfactorio. Los humanos somos primero emocionales y luego racionales, contrario a lo que aprendimos hace bastante tiempo atrás, antes de que se conozca realmente las funciones del cerebro y cómo se va formando el cerebro en el ser humano a medida que crecemos. El que asistan a la escuela no nos aseguran que aprendan. El cerebro, nuestro cerebro dirá, esto no es bonito, esto es obligatorio, y se negará a aprender. Y lo que necesitamos para el futuro social y el propio es el que aprendan, sobre todo que aprendan a ser. Para ello estamos los educadores, que somos todos, familia, escuela, entorno, medios de comunicación. Es por ello que debemos orientarlos para que sean críticos, investigadores, capaces de autoevaluarse, de autocriticarse, de automotivarse, que tengan autoestima, que tengan empatía. Por eso es tan necesario que tomen contacto y disfruten de la lectoescritura desde muy pequeños. Es la base del aprendizaje. Amplía el vocabulario, ejercita la mente, entretiene, mejora la ortografía. Además, los ayudará al autoconocimiento, a enriquecer la imaginación, a expresar sus ideas. Por otro lado, a expresar sus ideas, dudas, temores, sueños, proyectos, tantas cosas. Y por otro lado, escribir a mano contribuye a la motricidad fina, que es una habilidad muy valiosa para la vida. Para crear cuentos, les propongo que salgamos del aula y quitemos todos los obstáculos, que generemos un espacio y el clima donde puedan construir sus argumentos, donde no sientan temor por expresarse. Propongo que los sorprendamos, que los provoquemos, que comencemos generando empatía con ellos, que los contagiemos de entusiasmo, creándole neuronas espejos con nuestro propio entusiasmo. Es muy importante que sepamos que tenemos cómo funcionan nuestras neuronas espejo. Se generan con el ejemplo, actúan como si fueran un contagio de unos a otros. El contagio es la capacidad para imitar comportamientos, aprender, incluso de manera inconsciente. Se suele activar al observar acciones o expresiones emocionales en otras personas. Un ejemplo de ello es el bostezo, por ejemplo, las carcajadas. Por eso tenemos que demostrarle nuestro propio entusiasmo. Si nosotros, educadores, nos encontramos desganados, ¿cómo podemos pedir que se entusiasmen ellos? ¿Cómo podemos motivarlos si nosotros estamos desganados? De ninguna manera, de ninguna forma. Solo con nuestra motivación lograremos motivar a los niños o a los alumnos. El principal, tenemos que tener en cuenta siempre, que el principal motor del aprendizaje es la imitación, es el imitar. Dejemos de lado, en este caso, la sintaxis, la semántica,
Estos son obstáculos que empobrecerán o quitarán el entusiasmo, que apagarán la emoción. Tenemos que construir un espacio en donde cada uno pueda lograr su unicidad viajando a su interior para dar paso y exteriorizar emociones, vivencias, creatividad, imaginación, sueños, temores, para tal vez dar a luz algo que de otra forma no podrían. Eso que los atemoriza, los anula, los amenaza, los preocupa, los enoja, los entristece, los lastima, o por el contrario, los entusiasma, los alegra, los divierte, los hace feliz. ¿Para qué estamos los educadores? Sino para ayudarles a ser felices, para ayudarles a vivir felices, para ayudarles a que aprendan a encontrar su propia felicidad, que como dije anteriormente, conlleva en un futuro bienestar social. No contaminemos ese espacio sagrado con la presencia rígida de las reglas ortográficas, la construcción correcta de las oraciones, que por supuesto es importante y necesario, pero sabemos bien que hay y habrá otro momento para trabajarlos. No deberíamos tampoco corregir la obra que logren construir, porque podemos inhibir su voluntad de exteriorizar. Siempre, siempre debemos alentarlos, siempre debemos valorar el esfuerzo, la voluntad, la creatividad, la imaginación, el simple hecho de haberlo intentado. Siempre debemos estimularles. Es nuestro deber inculcarles la voluntad de aprender para que logren autosuperarse, demostrándoles y diciéndoles que lo que hicieron está bien y que cada día podemos aprender algo nuevo para mejorar, que siempre, siempre se puede y podemos mejorar el trabajo de hoy, el trabajo actual. Esos conocimientos o habilidades para la autoexpresión, la sintaxis y la semántica, las irán adquiriendo y perfeccionando con el tiempo, acorde a las necesidades que vayan surgiendo de la práctica, de los resultados de la autoevaluación, de los diálogos o dudas planteadas por sus propios pares, de la misma inquietud y necesidad de lograr una buena o satisfactoria comunicación, de expresar y compartir sus emociones e ideas, de su natural necesidad de autosuperarse. Cuando los niños comienzan a explorar estos espacios, los espacios de la narrativa o los espacios para contar y escuchar, que también pueden ser en diferentes géneros, poesía, ¿por qué no? También en una poesía podemos contar, podemos escuchar. Cuando comienzan a exteriorizar la imaginación, a disfrutar de la experiencia de sentirse libres, les resulta placentero. Reciben naturalmente lo que se llama una recompensa cerebral, que les dejará la necesidad de querer repetirla una y otra vez. Toda vez que reciban o que recibimos una recompensa cerebral, queremos repetir la experiencia, ellos querrán repetir la experiencia. Se encenderá el deseo de recibir una nueva recompensa. El neurotransmisor dopamina, que corresponde al deseo, irá en busca de nuevos neurotransmisores, llamados serotonina y endorfina, entre otros, que corresponden a la alegría y al placer. Esto hará mantener vivo el deseo de repetir la experiencia y que vayan adquiriendo de esta forma esas habilidades, simplemente con la práctica. Es una rueda. Junto a la propuesta de crear un cuento, vimos que para comenzar tenemos que conectar y entusiasmar a los integrantes del grupo. De lo contrario, será inútil todo esfuerzo posterior. Para conectar tenemos que lograr empatía,
empatía individual o con el educador, o empatía de grupo. Podemos intentarlo contando alguna experiencia propia de nuestra primera narración, de nuestro tiempo de escuela, etcétera. Esto funciona, exponer algo de nuestra infancia, de nuestro tiempo de infancia, ponernos a su altura, ponernos en el lugar de un niño, funciona. En realidad, siempre que trabajamos con niños, deberíamos lograr ponernos a su altura. Vale también invertir el aula, provocarlos con algo que no les resulte indiferente, una acción, una reflexión. Cambiar el rol, ponerse en los zapatos del otro, contarles de nuestro propio deseo de contar una historia, de nuestra necesidad de comunicarnos, de nuestro entusiasmo por comenzar lo antes posible, ya mismo a escribirla, para luego leérselas, como si ellos fueran los maestros y ustedes sus alumnos. Esto hará que se sientan importantes, superiores, además de conectar y contagiar, los estamos empoderando. Estamos empoderando el deseo de hacer para ser. Otra vez estamos convocando al neurotransmisor dopamina. Estamos convocando a la voluntad que genera el deseo. Si tenemos deseo, aparecerá y existirá. Estará presente la voluntad de hacer lo que deseamos. Luego buscaremos un lugar de trabajo, fuera del aula, al aire libre. El oxígeno es bueno, muy bueno e indispensable para nuestro cerebro. Puede ser el patio, una terraza. El aire libre, la luz natural, el contacto con la naturaleza oxigena el cerebro, contribuye a incrementar la energía cerebral. Hoy los niños tienen dificultades en el aprendizaje por los llamados trastornos por déficit de naturaleza. La exposición a flores y plantas verdes estimula la velocidad y claridad del pensamiento y la velocidad del procesamiento mental. Mejora o recupera la actividad cognitiva. No olvidemos tampoco que el cerebro es emocional, que aprendemos mejor en compañía de otros, se aprende mejor en grupo, porque nuestro cerebro está programado para conectar con los demás. Aprende mejor motivado por la interacción y la imitación, que ya dijimos, la imitación es el motor del aprendizaje. La ubicación indicada sería en círculo, que nadie se autoperciba delante o detrás de su compañero, que se sientan todos iguales con respecto al otro. Inclusive, es aconsejable que formemos partes del círculo, que nos vean como uno más de ellos, que en realidad lo somos, en ese momento lo somos. Si a nuestra clase le agregamos algo que lo sorprenda, un disfraz, un comentario, un títere, sonidos, no sé, lo que a cada uno se les pueda ocurrir en el momento o preparada previamente, cuanto más disparatado mejor. Tendremos un aliado infalible para despertar la atención y mantenerla despierta. El factor sorpresa es muy, pero muy efectivo. Las indicaciones deben de ser claras y precisas. Van a trabajar en una narración, en este caso escrita. Harán un viaje imaginario. Lo podemos titular Mi viaje. Lo pueden titular Mi viaje. Tenemos que decirle que escriban todo lo que imaginan que hacen y piensan durante ese viaje. Destino, el que les llama, el que ellos quieran, el que los atraiga. ¿Cómo harán el viaje? En compañía de un invitado o invitada. ¿En qué?
Bueno, ahí podemos sorprenderlos nuevamente proponiéndoles que el viaje puede ser en monopatín, a caballo de una estrella, sobre una gota de lluvia. No sé lo que se les ocurra en el momento, pero ahí también podemos pedir a los niños que colaboren ofreciéndonos sus ideas en qué podemos hacer el viaje. Luego cada uno decidirá en qué hace su propio viaje y la finalidad, la que ellos crean o consideren necesaria. Acá podemos ayudarles a que pueden invitar, o sea, cuando hablamos de invitación, que pueden invitar imaginariamente, por supuesto, a un familiar, un amigo, no sé, un animal, un extraterrestre, una nube, un sueño, el corazón, a quien quieran para hacer o decirle lo que necesiten o lo que se les ocurra durante el viaje, lo que les resulte divertido o que les resulte necesario para extraer algún temor, algo que nos entristece, algo que les duele. Dejamos la puerta abierta a quien necesite hacerlo, exteriorizar a lo mejor alguna conducta de violencia intrafamiliar, bullying, etc. Beber agua y dar un paseo de 5 minutos por el patio antes de comenzar recarga baterías con oxígeno y nuevos estímulos sensoriales para una mejor función cognitiva. La actividad física, por otro lado, mejora la función del hipocampo, que es el encargado de la memoria. Los músculos, nuestros músculos, producen irisina, que viaja al cerebro y mejora la sinapsis. La irisina es una sustancia que viaja de los músculos al cerebro. Al estar activos, al cerebro le dan plasticidad neural, que la plasticidad neural es la base del aprendizaje. Bueno, ya estarían equipados para partir y para lograr la autonomía, para cada alumno lograr su autonomía. Faltaría invitarles a que se autodescubran, para que exploren su propio ser, que se relajen, que se revisen el motor antes de salir, oír la marcha del corazón, contar sus latidos, 1, 2, 3, saber cómo se sienten, entusiasmados, desganados, alegres, tristes, enojados, ansiosos, frustrados, temerosos. ¿Cuánta energía tienen? ¿Están cargadas sus baterías o necesitan refuerzo? El autoconocimiento, concentrarse en uno mismo, investigar las emociones, es muy valioso para comenzar este tipo de obras. También explorar los estímulos sensoriales que terminamos de reforzar con la caminata. Colores, sonidos, sabores, texturas, olores que nos rodean para construir el entorno, que también es absolutamente necesario que cada uno construya su entorno. En este punto, y tras haber decidido cada uno su viaje, tendrán que planificarlo. Esto genera motivación intrínseca. En esta instancia, comenzará su participación la flexibilidad cognitiva, la capacidad mental de pensar en varios conceptos a la vez y decidir por el más conveniente. Cada uno decidirá qué necesita para realizar su viaje con éxito. Entrarán en juego sus conocimientos, sus fortalezas, autoestima, confianza en sí mismo, autonomía de trabajo, y sus debilidades o disonancias cognitivas, dependencia de trabajo, baja autoestima, creencias que limitan o encadenan su actividad y su decisión para accionar. De una manera u otra, el niño logrará autonomía de trabajo, podrá hacerlo solo, más extenso, menos, no importa. Sus neuronas de espejo se sentirán atraídas y se contagiarán de los compañeros que ya cuentan
con ella con autonomía de trabajo. No olvidemos que el principal motor del aprendizaje es el de imitar. Necesitarán ir en busca de su propia atención y de su pensamiento crítico y creativo. El pequeño se dará cuenta de que necesita estar concentrado y apelar a su creatividad para resolver los problemas que se le presenten mientras avanza hacia su meta. Metacognición. Tendrá que tomar decisiones. Esto enriquece su autoestima, lo hace responsable, seguro. Sentirse creador, productivo, independiente, le resulta atractivo, lo entusiasma, lo hace feliz. Solo, como el niño decide contar o hacer su viaje imaginario, su viaje de trabajo, le facilitará el aprendizaje. Le resultará atractivo, se sentirá entretenido. Estos estímulos positivos o recompensa cerebral activarán regiones cerebrales que generan dopamina, como les dije anteriormente, que facilita la atención y el aprendizaje. La dopamina nos la enciende nuestro deseo, por lo tanto también al encender la voluntad nos facilita el aprendizaje. Para finalizar, quiero recordar que la sintaxis y la semántica son muy importantes, pero dejémosla fuera de este espacio de tiempo, que es el de vivir el ser en libertad absoluta. Es el tiempo de exteriorizar, de crear, de imaginar, de jugar, de soñar, de sentir empatía, de adquirir autoestima, confianza, autonomía de trabajo. Este tiempo es único y maravilloso. Disfrutémoslo con ellos, como lo estoy disfrutando yo al compartir mis conocimientos y experiencias con ustedes. Cuando estamos con niños, no importa nuestra función, no debemos olvidar que nos necesitan para vivir, que nos necesitan para aprender a vivir. Nos están tendiendo sus manitas, ¿sí? Nos están tendiendo sus manitas. No nos desentendamos, no miremos hacia otro lado. Antes de irme, quiero invitarles a reflexionar. Creo que es muy importante hacerlo porque todos somos responsables de la educación de nuestros niños y adolescentes. Y teniendo en cuenta que el principal motor del aprendizaje, no me voy a cansar de repetirlo, es el de imitar, y vemos que la violencia, el delito, la corrupción, la injusticia se multiplican cada día. Pregunto, y aquí va mi propuesta de reflexión: ¿qué ven los niños y adolescentes en las pantallas? ¿Qué vemos? ¿No nos estaremos contagiando? ¿No estaremos permitiendo el contagio? Para reflexionar, ¿no? Espero que esta ponencia les resulte enriquecedora. Estoy a vuestra disposición siempre. Gracias por vuestro tiempo, que veo llevamos ya más de media hora. Y les abrazo con mucho, mucho cariño desde mi querido país, Argentina. Gracias nuevamente.